Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Oye, pues nada, primero cuéntame, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Ok, me llamo Víctor Manuel García Echevarría. Todos me conocen como Víctor García. Tengo 61 años, voy a cumplir 62 el próximo mes. Y soy licenciado en Economía. Tengo una maestría en Gestión de Empresas del ITAM ¿Ok? en la Ciudad de México. Y actualmente llevamos 12, 13 años ya, vamos para 13 años viviendo aquí en San Luis Potosí, Aquí en San Luis Potosí. en San Luis Capital. Ok, ok. ¿A qué te dedicas aquí en San Luis? Pues tenemos, junto con mi esposa, tenemos una agencia de viajes Ok, que ya tiene unos cuantos años trabajando aquí en San Luis Capital y damos algunos trabajos de asesoría relacionados con turismo también. con turismo. Ok. Maestría, una licenciatura en economía, muy bueno. Y cuéntame cómo te ha ido ahora en esta nueva época de tu vida. Digo, ya tienes un sector consolidado, ya estás trabajando, ¿tienes familia? Sí, bueno, tengo dos hijos, uno de mi primer matrimonio y María Ángeles, que nació aquí en México, en Monterrey. ¿Cuántos años tiene? Hoy precisamente está cumpliendo 24 años. Hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. El Felicidades. viernes se acaba de graduar de la licenciatura en Diseño de Moda e Industria del Vestido en la UNIT, el viernes pasado. Ok, ok. Y tú entonces estás en un sector privado, totalmente privado. Sí, totalmente privado. Ok. Del sector privado, ¿cómo sustentas esa parte de las prestaciones? Digo, nosotros tenemos muchos clientes del sector privado y también asalariados, pero más como privado, ¿cómo sustentas esa parte de las prestaciones? Pues mira, básicamente tienes que trabajar mucho la planeación financiera, las actividades que vas a hacer, cómo te van a generar, qué ingresos te van a generar Ajá. en base a los compromisos incluso que ya tienes de familia, compromisos financieros también, que digo, uno va adquiriendo también. Sí, sí, es cierto. Y, y bueno, en ese sentido es lo que siempre en familia buscamos trabajar, o sea, tener una alineación en cuanto al tema de ingresos para poder cubrir eso y sobre todo tener también la holgura para la parte propiamente de familia. Sí, más que nada, me llama mucho la atención, digo, economía, maestría y todo, ¿cómo lo solventas? Yo solamente me quedé en la licenciatura y ahora que también soy independiente me cuesta el hecho de ser independiente y tener también las mismas prestaciones que tienen los demás. Sí, mira, yo creo que algo que me ayuda a mí, por ejemplo, la maestría, porque yo estudié la licenciatura en economía en Cuba, que era otra cosa en los años 80. Algo que me ayudó mucho en la maestría fue tener una visión un poco más financiera, no solo del lado de empresarial o de inversión o de proyectos, sino también el lado personal. ¿Ok? De hecho, yo creo que es algo que uno tiene que mantener durante toda la vida. Sí, Mantenerse revisando, estudiando, revisando y viendo, y que si ahora haces esto y si mañana es lo otro, y revisando, aunque a veces uno lo toma muy a la ligera, pero por ejemplo, a cómo están las tasas de interés, que es algo importantísimo también, cuántos son, si tienes tarjeta de crédito, cómo vas cubriendo, porque al final la tarjeta de crédito es algo que te ayuda también en ese, igual que los préstamos bancarios también, o te ayuda en ese sentido, ¿no? Pero cómo tienes que ir planeando eso, las inversiones también que haces, si las pagas de contado, si las pagas a plazos, o sea, yo creo que al final es algo que nadie te lo enseña. En la vida hay cosas que nadie te enseña. fíjate que aquí en México, te voy a comentar a título personal, la educación financiera es muy precaria. De acuerdo contigo completamente. Y cuando hablas, yo por la experiencia personal de nosotros, yo en muchos casos cuando hablas con amigos, con conocidos, los amigos de María Ángeles, nuestra hija, eso, así a título personal, siempre, lo primero que siempre les digo, ¿tienes seguro? Sí. Bueno, pues, gente de entre 20 y 30 años, no tengo seguro. Pues ¿y qué esperas para sacar uno, no?
Sí, digo, por ejemplo, yo tengo 35 años. 35 años y ya visualizas esa parte porque es donde quieres soñar, donde estás visualizando tu negocio, donde te estás arriesgando, donde apenas estás queriendo volar. Tú, por ejemplo, que ya tienes tu negocio consolidado, que tienes todo lo demás, ¿qué tanta importancia le hubieras dado, por ejemplo, en tenerlo a los 35 o 30 años? No estoy hablando de un seguro en específico, estoy totalmente hablando de una prestación como independiente. Mira, yo creo que a veces no medimos las consecuencias que tiene no tomar las decisiones adecuadas a tiempo. Sí. Y ese es el caso de los seguros, como es el de las inversiones, como es el de los ahorros, o sea, eso es básico, o sea, hay momentos de la vida, sobre todo, incluso aunque no tengas un empleo formal, aunque no estés independiente, pero hay momentos o etapas donde es importante pensar en eso y empezar a tomar acción, aunque sea no sé, de echar las monedas en un bote ahí y dejar que eso vaya echando ahí, que vaya creciendo, ¿no? Que no hagas otra cosa, pero son hábitos, al final son hábitos, y son hábitos que que a veces son los golpes lo que te enseñan a que tienes que tener esos hábitos y pensar en eso. Entonces, al final, no es un tema lineal, porque todo esto tiene sus altas y sus bajas, pero siempre tienes que estar pensando o tener presente cómo puedo protegerme ante determinada situación, ante una que a todos nos puede pasar, ¿no? Un golpe que hayas tenido tú, un golpe fuerte en la vida, que digas, oye, ¿sabes qué? Gracias a esto me ayudó, no sé, el tener ciertas inversiones, el tener ciertos seguros, el tener... Mira, bueno, obviamente el golpe fuerte son los fallecimientos de los familiares, ¿no? Eso es algo pero eso pues eso llega, ¿no? Con la edad, etcétera. Es algo natural, de verdad. Es algo natural de la vida. Pero así, fuera de eso, pues yo creo que el proceso que nosotros vimos entre 2016 y 2017, digo, a mí 2016 voy yo al médico un día porque traía una tos recurrente. Ya en finales de 2015, principios de 2016, me había hecho algunos análisis, algunos ultrasonidos y todo, y me decían, parece que tienes esto, parece que tienes aquello, pero no había nada, y traía yo una voz recurrente, una tos recurrente, y, y bueno, pues me detectan, voy con un neumólogo, me dice que tengo una EPO, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y empiezo un tratamiento con eso, ¿no? Pero pues pasó todo el 2016, en noviembre pues todavía le decíamos, doctor, pero esto no se me quita, ¿no? O sea, sigo con lo mismo, o sea, ya llevaba casi un año en eso. Y bueno, deciden que me van a hacer una tomografía. Primero una tomografía sencilla, dicen, oye, tienes algo ahí en la zona del mediastino, vamos a hacer una tomografía contrastada, pues la hacen, entonces sí, al final se detecta si tienes algo ahí, ahora hay que hacer la biopsia y bueno, todo ese proceso, a finales de ese año, por las fiestas navideñas, me dicen que tengo cáncer. Ok. Entonces, 2017. 2016, Navidad de 2016. Uy. Y entonces que tengo que ir con el oncólogo, voy con el oncólogo, muy bueno, la verdad, yo te puedo decir que en todo ese proceso ha sido muy satisfactorio. Voy con el oncólogo y obviamente pues hay que empezar todo el proceso ese de quimios y todo. Y bueno, pues es un tema bastante... Pero estabas asegurado. Sí, la suerte, ahí va, la suerte fue que traíamos nosotros un seguro de gastos médicos mayores ya hace algunos años. Yo por ahí de 2014, 2015 le decía a mi esposa, ya vamos a cancelar esto, al final de cuentas ninguno de nosotros se enferma. Ok. Que a veces es lo que piensa mucho uno, ¿no? O sea, nunca me va a pasar y bueno. No. Es cierto. Y aparte, digo, por ahí sé que atleta de alto rendimiento. ¿Yo? Sí. Bueno, en mis años de juventud, sí, en Cuba, los 70, fui miembro del equipo nacional de natación. No es poca cosa, nacional. Sí, el alto rendimiento y bueno, pues sí, piensas en esas cosas, tú dices, no, pues estoy entero, ¿no? No va a pasar nada. Entonces, gracias a que siempre, en la vida siempre
generalmente las esposas son las que tienen la razón, o siempre tienen la razón, para no... Sí, siempre aquí eso sí siempre no lo tienen vamos a la razón. quitar. Por eso entonces gracias a eso, a la previsión de mi esposa, que tú la conoces, Olay, Sí. pues fue que no cancelamos ese seguro y pues nos ayudó en todo ese proceso. Fue todo 2017. Digo, Y cada año ibas pagando más, ¿no? Que siempre es la queja de todo mundo. Digo, que todos los que tenemos seguro de gastos médicos mayores es que, oye, aumenta la edad, aumenta el costo. Sí. Aumenta la edad, aumenta el costo. sí, es real, sí, es un tema también que tienes que tener planeado. Pero por otro lado, ya después que te caes en esto, empiezas a leer, a investigar y a ver y todo. Y yo creo que el trabajo que están haciendo ustedes es muy importante. Te voy a decir por qué. Porque una de las cosas que dicen los especialistas que están en este mundo y los analistas financieros y todo, que una de las razones por las que los seguros médicos de gastos médicos mayores en México son tan caros es porque el mercado es muy chiquito. Eso sí es cierto. O sea, la gente no ve la visión, no tiene la visión de que esto nos puede pasar en cualquier momento. A mí en ese caso fue un cáncer, puede ser cualquier otro tipo de enfermedad crónica. Hay, o sea, no sé, creo que es como el 15% de la población en México padece alguna enfermedad crónica, sí. Que al final esas enfermedades, muchas son degenerativas y en un momento determinado pues vas a tener que cubrirte ya en medicamentos, en estudios, etcétera. Sí, se va por tiempo. Y se va por tiempo, exactamente. Entonces, cuando te enfrentas a una situación de esa, pues es cuando tienes que pensar si vale la pena o no, ¿no? Entonces yo siempre creo que, y como te decía ahorita, cada vez que me encuentro con amigos de María Ángeles y eso, que están, y ya tienen seguro, ¿no? Siempre digo, agárrate el seguro, el más barato que tú quieras, el más barato, aunque sea de 10 pesos, pero ten un seguro. Sí, fíjate que a mí también me ha pasado mucho, digo, viéndolo por ejemplo de este lado, bendito Dios, no me ha pasado alguna enfermedad así, pero sí nos ha tocado mucho ver la gente que me dice, después Rubén, la clásica, ¿no? Deja que entre el año, o deja que me den un aumento y después pasa el tiempo, suceden las cosas y me dicen, Rubén, ¿me puedo asegurar todavía? Y cuando pasa ya sabes que los seguros te dicen, es una preexistencia, no te lo voy a cubrir. No te lo voy a cubrir exactamente. Digo, la gracia de Dios es que tú tenías ya esto desde hace años. ¿Cuántos años tenías con el seguro? Mira, llevamos ya, yo creo que más como 15 años más o menos. 15 años. Con el seguro. Sí, tuvimos incluso, antes de esta situación que te cuento, tuvimos una situación también con María Ángeles, que hubo que operarla de urgente, así de apendicitis, o sea, ya tenía peritonitis y todo. Y la ventaja también que en ese caso había un seguro también de gastos médicos, entonces se pudo cubrir esa parte también, ¿no? Entonces, creo que el tema de los seguros de gastos médicos, como cualquier seguro, sí vale la pena preverlo, vale la pena planificarlo, contémoslo en cuenta. Y ahora que, por ejemplo, ya lo viviste, ya lo utilizaste, ¿qué puedes decirme o qué puedes decirle, por ejemplo, a la audiencia de, ¿sabes qué? ¿Es caro? Digo, hablando de costos, ¿cuánto cuesta un cáncer? Es caro. Sí, los tratamientos, depende de los tipos de enfermedades, todo, ¿no? Sí. Todo el mundo tiene miedo a un cáncer. Pero cualquier tratamiento de cáncer es caro. O sea, porque si no es una operación para extirparlo, son las quimios, son las radiaciones, son incluso los medicamentos que tienes que tomar entre quimio y quimio, entre radiación y radiación o durante el proceso de radiaciones. Porque, digo, al menos mi experiencia, yo todo ese proceso lo pasé aquí en San Luis Capital. La verdad, sí, hay un muy buen servicio. Por lo menos, como tiene el seguro de gastos médicos, todo fue en la parte privada. Y sí, la verdad que el servicio, no tengo ninguna queja, en realidad, en todo ese proceso, tanto de laboratorios, de análisis PET, de estudios PET, tanto de los médicos en el hospital, todo. ¿Qué porcentaje podrías decir que te cubrió, más bien, qué porcentaje podrías decir que gastaste teniendo un gastos médicos si no lo hubieras obtenido, por ejemplo, en aquellos años? Es decir, no sé, ¿sabes qué? Todo esto fue 100% y yo solamente gasté
un 15%, un 20%, un... No, hombre, que va, menos todavía. O sea, digo, de hecho, eh, si yo saco la cuenta de estos 15 años más o menos que llevamos con el seguro, lo que hemos pagado anualmente, eh, a lo mejor puede ser el monto de lo que nos costó, o sea, de lo que para cubrir el seguro de todos los tratamientos durante ese periodo y después algunas recaídas que tuve también, ¿no? En ese sentido. Ok, pero... Como tú decías muy bien, ya como no es como es algo que el seguro te dice, bueno, ya si todo lo que venga de este padecimiento se cubre, ¿no? Entonces, ya que pagas el deducible y este tipo de cosas, que son cosas normales dentro de... Lo mismo te pasa con un seguro de auto, con un seguro... Están los deducibles, es un mecanismo que tienen este tipo de productos financieros, pero ya después que pagas eso, ya todo lo demás sin problema, ¿no? O sea, y te digo, análisis de sangre, radiografía, tomografía, lo que fuera, ¿no? No, y ya, bueno, no sé cómo lo veas Los tú, pero medicamentos igual también, ¿no? como familiar también te da cierta tranquilidad, ¿no? Es como, ya está, ah, no te enfocas en el tema económico, te enfocas solamente en el hecho de salir adelante. Sí, y sobre todo el seguro que tenemos sobre el seguro de gastos médicos mayores que tenemos nosotros es de la familia, o sea, no es solamente mío, sino es de mi esposa y de mi hija también. Entonces, pues ya lo ves desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Sobre todo, digo, aquel pensamiento que uno tiene, no, yo cuando tienes 30 años, 30 y tantos años, no, yo no me voy a enfermar, a mí no me va a pasar nada de esto, yo estoy sano, hago deporte, hago esto, hago lo otro, pero bueno, pues la vida es así y un día pues te puede pasar, entonces es un tema de previsión también. ¿Lo podrías ver como, o lo podrías considerar como un tema de inversión? Al final es un tema de inversión, aunque dice seguro de gastos médicos, o sea, y obviamente lo vas pagando, ¿no? O mensual o de la forma en que tú lo puedas pagar, pero al final es un tema de inversión porque pues la salud es muy importante. Digo, al final tienes que pensar en eso también, ¿no? Digo, en poder, no tiene precio mantenerte al lado de tu familia, mantenerte saludable y poder disfrutar, no sé, todos los años que puedas, ¿no? Esa es la realidad. Yo no he estado en esa situación, pero sí lo verías diferente en el hecho de tenerlo y no tenerlo, afrontando la misma situación. No, si no lo hubiera tenido, no sé qué pasaría, la verdad. No sé. Digo, sé que, bueno, hay otros esquemas que puede utilizar, pero eh, yo creo que, volviendo a lo mismo al inicio, o sea, si tienes la posibilidad de tenerlo, aunque sea, ya sea en el sector público o en el sector privado, vale la pena. O sea, incluso aunque seas empleado, es importante que tu empresa te garantice al menos una previsión en ese sentido, ¿no? Hay muchas empresas que Hay trabajan... hay muchas empresas que ese es un beneficio que le dan a sus empleados, el seguro de gastos médicos mayores. Sí, las colectividades que le llaman. Pero sí, nosotros trabajamos con las dos partes e inclusive cuando tenemos un empleado que tiene su seguro de gastos médicos mayores, normalmente las empresas los aseguran por $500,000, un millón. Nosotros trabajamos con esas personas y damos una póliza en exceso. Es decir, una vez que se termina esa cantidad que da la empresa, entra su seguro personalizado y lo puede potencializar hasta 150 millones. Esa parte es muy importante porque igual, o sea, a veces los temas de salud son imprevisibles. O sea, algo que tú pensabas que era una cosa sencilla se te puede ir complicando. Y el tema, lo que uno aprende también en estas cosas es que en los temas de salud hay que atenderlos a tiempo. No puedes dejar No lo puedes dejar pasar. no puedes dejar pasar. Esa es y tenemos experiencias muy recientes con todo el tema de la pandemia y todas estas cosas que están pasando ahora. Que llegan sin avisar. Que llegan sin avisar. Entonces sí es importante pensar en eso, ¿no? En tener esa previsión. Sí. Cada 4 pesos de 10 que ganas se van en temas de salud. Es decir, el 40%. A ver, hay un tema, yo te voy a comentar algo, por otras razones de amigos que están trabajando en temas de salud,
de tecnología de salud y cosas así. Incluso, por ejemplo, se ha hablado mucho en estos últimos años del tema del papel de las remesas. Pues las remesas, como alrededor del 30 y tanto, 35% creo que más o menos de lo que una familia recibe de remesas del extranjero, lo dedica a gastos de salud. 35%. Y son datos oficiales, ¿eh? Ahí están las encuestas del INEGI sobre el tema de gasto de salud. Puedes ir viendo ese tema. O sea, no ponle, anda ahí. No, no recuerdo el número si era 33 o 35, pero es una tercera parte, o más de una tercera parte de ese ingreso se va a gastos de salud. Y gastos de salud, no hablando de gastos médicos mayores, sino hablando de medicamentos, de consultas, de ese tipo de cosas, ¿no? Exámenes, estudios, ese tipo de cosas. Entonces, sí hay una proporción Importante en la vida en la vida de mexicanos, de todas las personas se va a gastos de salud. Uno es como previsión, cuando son estos temas de seguro, otros son como pues, gastos a veces no sé, algún padecimiento que tengas, vas al médico, pagas una consulta o los medicamentos, o un estudio de sangre, generalmente tienes que hacerte algún. Decía mi papá, lo que tiene seguro las personas siempre son el fallecimiento y las enfermedades. Eso es lo que va a ser. Entonces, dentro de los seguros, por ejemplo, que más nosotros tratamos de hacer conciencia y son de los que menos se venden, es el seguro de vida y el seguro de gastos médicos mayores, ¿eh? O sea, porque la ideología de las personas siempre es, no me pasa, no lo tengo. Y si no lo tengo, no lo pago. Pero al final del día va a pasar. Y el seguro de vida no es tanto para ti, sino para los que vienen contigo. Fíjate que hay varios seguros que, por ejemplo, son seguros de vida, se llaman seguros de vida en vida. Tú no tienes que fallecer, posiblemente te pueda dar una embolia, pero sigue siendo una carga para la familia y ahí se otorga esa cantidad, 3, 4, 5, 7 millones. Y entonces eso también da paz y tranquilidad. Ahora, yo creo que algo que sí que hay que entender, ahorita lo decíamos hace un rato, es que es un tema de educación. O sea, digo, la gente tiene que entender que esto hay que empezarlo desde edades jóvenes, desde temprano, para que cuando te llegue un momento de alguna situación, pues no sea tanto, ni sea un gasto fuerte, ni sea un riesgo no solamente para la salud, sino para el tema también financiero de la familia, ¿no? Pues es que al final va a recaer ahí. O sea, si la enfermedad no fue la que te desgastó, te va a desgastar la economía. La economía y la preocupación de que no tienes para esto, no tienes para lo otro. Y hay seguros que son bien accesibles. Hay seguros de vida que, por ejemplo, no requieren una inversión. Si el cliente quiere una inversión, ya ves que hay estos que se llaman dotales. Si solamente quieres el seguro de vida para proteger a tu familia, lo puedes adquirir. Y una inversión totalmente aparte. Y después vas complementando con gastos médicos. Tengo clientes que, por ejemplo, dicen, oye, ¿sabes qué, Rubén? Hoy voy a empezar con mi seguro de gastos médicos mayores. Y a los 6 meses nos vemos y me dicen, vamos para ahora por el de vida. Y a los otros 6 meses, ahora sí vamos a ver el plan privado de retiro. Sí, Pero se va uno planificando. es un ejercicio de planeación. Te lo decía también igual que ese tema uno no lo debe abandonar en ningún momento de la vida. O sea, digo, incluso hoy en día hasta la tecnología te ayuda, ¿no? A que en vez de usar una libreta y yo también lo hago así, ¿eh? Yo así le hago, yo así le hago. Yo a inicio de cada mes agarro mi hoja y mi bolígrafo y empiezo a revisar y anotar ahí todo lo que Lo que va todo pasando. lo que va a pasar, no, todo lo que va a pasar y luego cómo lo vas cubriendo también, que esa es otra parte. Pero bueno, hoy en día hasta la tecnología te ayuda para llevar eso ahí y yo creo que pues es importante eso, ¿no? Que la gente entienda que vale la pena hacer ese gasto. Esa Totalmente. inversión, como decíamos, ¿no? Es una inversión porque al final del día va a pasar. Ahora tú decides cómo quieres que pase. Exactamente. Ujú. A mí me ha tocado, por ejemplo, en el caso igual de que, ¿sabes qué? El esposo es el que me dice, híjole, Rubén, ¿sabes qué? Después lo vamos a pensar. Y la esposa es la que le dice, siéntate, vamos de una vez. ¿Cuánto es?
Y en realidad no es mucho. Hay seguro de gastos médicos, por ejemplo, hablamos de una persona de 30 años. Son baratos. O sea, si tú lo comparas con las opciones, son baratos. O sea, digo, tú decís algo que es así, o sea, sí es la mecánica, son la mecánica de los seguros. La medida que vas aumentando la edad, por ejemplo, a las mujeres llega una edad donde se dispara mucho más alto que el hombre. Sí, ¿no? En ese sentido, por las mismas características, no sé, de riesgo que pueda tener. Es el embarazo, O sea, sí. no, el embarazo, o ya hay una edad donde empiezan a pensar en los riesgos, por ejemplo, de algún tipo de cáncer de mama o cosas de esas que puedan suceder, ¿no? En el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, pues es la edad, básicamente, salvo que tengas alguna enfermedad o algún paciente como pasó a mí. Hoy por hoy, por ejemplo, el seguro de gastos médicos mío es mucho más grande que el de mi esposa y que el de mi hija también. El de mi hija es una fraccioncita así, pues son 24 años, entonces. Pero bueno, a donde vamos es al hecho ese, o sea, hay una opción, o sea, hay opciones en el mercado que puedes empezar con montos manejables sin tener que caer en una cuestión que después tengas una preocupación financiera por eso. Sí, que te desorbite ahí totalmente tu economía. No va por ahí. ¿Sabes qué es lo que siempre se le dice al cliente? Es, déjate asesorar. Hay muchos tabús financieros y es como viene de esa parte de no quiero decir cuánto gano ni cómo gano. Pero cuando empezamos en una asesoría, lo que primero tocamos es, ok, vamos a adaptarnos al presupuesto. Y se puede adaptar totalmente. Tú puedes subir el deducible un poco más alto, pero con eso ya puedes asegurar que después de los 300 días de espera te va a cumplir un cáncer de mama. Por ejemplo. Sí, es mucho conciencia, mucho educación financiera al final. Tienes que incorporarlo. Digo, hoy en día yo creo que, digo, y no estoy, ¿cómo se llama?, soslayando el tema o depreciando el tema de la salud pública, no tiene nada que ver, sino simplemente un tema personal, de familia, que es importante preverlo y considerarlo. Fíjate, yo sí te puedo hablar de seguridad pública porque al final, en muchos momentos nosotros dependimos del IMSS. Te estoy hablando en familia. Y es muy feo. El sistema es así. A ver, el sistema es así. Y es muy feo esperarse 6 meses para que te puedan dar una cita porque ya tiene cáncer de mama, cuando si tuvieras un seguro de gastos médicos te atienden en el momento, en el sector privado. Y cuando no tienes ese recurso, lo buscas con familiares. Estoy hablando de un caso personal, lo buscas con familiares, buscas vender propiedades, terrenos, lo que quieras, porque la salud es primero. Inclusive hay un dicho que siempre que, por ejemplo, dicen, oiga, pero va a costar tanto, el dinero no importa en ese momento, cuando pasan las cosas, pero cuando no pasan, Totalmente de es... acuerdo contigo y ya te digo, creo que hay que trabajar mucho en la... Se ha avanzado ya hoy en día, yo creo que hay mucha más conocimiento, mucha más empatía con estas cosas, pero yo creo que la misión de ustedes pues, es hacerlo lo más, exactamente, trabajar en eso, en educar y que la gente lo vea como que es algo intrínseco, que es necesario además y como una inversión, no que se vea como un gasto, ¿no? Al final te ayuda a resolver muchas cosas en un momento determinado donde no tienes que hacer esa erogación tan fuerte de dinero, o a lo mejor no es tan fuerte, pero no tienes que erogar ese dinero tú, te lo cubre y para eso has estado invirtiendo durante X cantidad de tiempo para tener esa protección. Al final es una protección también. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Gracias por esto. No. Aquí seguimos. Perfecto.